Shalom, bienvenidos a esta semana. Ya saben, la tertulia en la que revisamos los últimos acontecimientos de la semana, por supuesto. Y hoy estamos en familia. Tenemos con nosotros a Pepe de Miguel, del Ministerio de Cultura. Bienvenido, Pepe. Bien hallada, Masá. Muchas gracias. Y tenemos también a Ricardo Ruiz de la Serna, profesor de Propaganda y Comunicación Política. Bienvenido, Ricardo, también. Bien hallados todos, buenas tardes. Bueno, pues bien hallados todos. Es un placer teneros aquí. Vamos a hablar, yo creo que lo más llamativo de estas últimas semanas es esto que está ocurriendo en los países musulmanes. Creíamos que, dijo Nietzsche, que Dios había muerto, pero por lo visto está bastante vivo, o por lo menos eso nos demuestran las protestas ante las caricaturas que fueron publicadas en unos periódicos, primero en Noruega, creo recordar, luego en Dinamarca, después en Francia, y se han extendido las protestas que han sido muy violentas, muy llamativas. Ricardo, ¿eran realmente necesarias estas publicaciones, estas viñetas? Bueno, depende de lo que entendamos por necesario. O sea, por una parte, la sátira, la crítica política es algo que en el conjunto de ordenamientos jurídicos de nuestro entorno cultural no solo se admite, sino que goza de una especial protección. Pensemos que la libertad de expresión es probablemente una de las más amplias libertades que contemplan los ordenamientos jurídicos, ¿no? Es cierto que tienen límites. En España, por ejemplo, el Tribunal Constitucional señala que no existe ningún derecho ilimitado, e incluso ese tiene algunos límites, pero es sin duda uno de los más amplios. Y bueno, en ese sentido es un ejercicio de libertad de expresión. Otra cosa distinta es que nos planteemos si se ha transgredido o no se ha transgredido ese límite y cuál era el contexto de las caricaturas que nos permitan situar si realmente era una crítica política que contribuía a crear una opinión pública libre y plural, o si no lo era, si era directamente una ofensa, ¿no? Pepe, ¿tú crees que estamos hablando de un problema de libertad de expresión? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. O sea, yo creo que efectivamente no puede haber derechos ilimitados. Pero la libertad de expresión, no olvidemos que de alguna manera es hija de la propia libertad religiosa. O sea, entre los derechos humanos, la libertad de religión son los derechos considerados primarios. Y el tema es qué se puede publicar y qué no. O sea, si nos podemos permitir el lujo de criticar a los políticos, si nos podemos permitir el lujo de criticar a los empresarios, si nos podemos permitir el lujo de criticar a casi todo el mundo, ¿por qué no se puede hacer sátira de sentimientos? Todo el mundo se va a sentir siempre ofendido por algo. El tema es la respuesta que demos. Bien, yo tengo ante esto una serie de dudas porque sí, evidentemente es un tema de libertad de expresión. De hecho, como tal se está viviendo en Europa. Recordamos que el director de François, por publicarlas, fue expulsado, tuvo que dimitir lo echaron, no sé cómo se dice en todo caso, en terminología. Cesado también ha tenido una consecuencia desfavorable. Sí, para él. El verbo cesar, que antes era transitivo, ahora también es intransitivo. Recordemos que también un periódico jordano, eso es muy importante. Eso iba a hablar ahora. Pues coméntalo tú, que lo comentarás mejor que yo. No, más que nada es que tengo aquí la chuleta, pues que es el periódico es Shihane, tituló Musulmanes del mundo, sed razonables. Y el director escribía en un editorial y se preguntaba ¿qué transmite más prejuicios sobre el Islam? ¿Las caricaturas o un suicida que se hace estallar en medio de una boda en Amán o un secuestrador que degüella a su víctima ante las cámaras? El director de Shihane, Jihad Mumani, fue despedido de forma fulgurante o fulminante. Pero igual nosotros siempre tenemos mucho cuidado, los judíos nos quejamos, cualquier signo difamatorio, estamos en pie de guerra. No podemos comprender también, es decir, más allá, no hay que olvidar que la caricatura ha sido un arma toda la vida. Basta ver aquellos carteles anteriores a la Segunda Guerra Mundial donde se dibujaban imágenes denigrantes de los judíos. No podemos negar que si hay caricatura denigrante hacia el mundo musulmán, tal vez esto vaya más allá de la libertad de expresión, o tiene que haber cierto tipo de medidas, ¿no cree, Ricardo? Yo creo que hay un criterio que nos puede permitir arrojar algo de luz, no sé cómo lo verá Pepe, que es si contribuye o no contribuye a crear una opinión pública libre y plural. Es decir, el sentido de las libertades informativas, que por ejemplo recoge nuestro artículo 20, tanto la libertad de difundir y recibir información veraz, como la libertad de expresión, etcétera, tienen un sentido en la Constitución española. ¿Qué he dicho? Artículo 20. En la nuestra. El artículo 20. Me refería a la Constitución española. En revista, por cierto, en España hay una publicación que se llama Artículo 20, que es un tanto extremista en sus opiniones. No, pero yo ahora me refería al artículo 20 de la Constitución. Señala que
cuando nosotros estamos hablando de proteger esas libertades, nos estamos refiriendo a unas libertades que contribuyen a crear un clima de opinión pública que es necesario para la buena vida en democracia. Que haya distintas opiniones, que éstas sean plurales, y en este sentido los medios de comunicación tienen una labor fundamental. Entonces, estas caricaturas que se han publicado, ¿contribuyen a crear esa opinión pública libre y plural o no? Parece claro que en las caricaturas que tú señalabas de la Alemania de los años 30, del periodo nazi, no contribuían a crear una opinión pública libre y mucho menos plural. Desde luego había una opinión, justamente. Pero eso lo sabemos ahora, para ellos en su momento sí. Bueno, no está nada claro, ¿eh? Es decir, sí parece claro cuando nosotros, por ejemplo, analizamos los textos propagandísticos y las instrucciones que se daban, que ellos sabían que estaban ejerciendo una libertad que les reconocía la Constitución de la Alemania de Weimar, de tal manera que pudieran dinamitar el ordenamiento constitucional desde dentro. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, cualquiera de las publicaciones radicales judeófobas, no solamente las nazis, sino las de otros lugares de Europa, nosotros vemos que, sobre pretexto de una libertad de expresión, lo que en realidad se estaba haciendo era atacar al propio ordenamiento constitucional. Igual que se atacaba, que se ataca hoy al ordenamiento constitucional de otros modos. Yo puedo decir, oiga, yo ejerzo mi libertad de expresión y me dedico a ir insultando a la gente, o me dedico a ir difundiendo mensajes que son discriminatorios o vulneratorios de derechos fundamentales. Entonces, en este sentido, yo creo que la situación no es equiparable. ¿Era realmente necesario publicar estas caricaturas? Había una portada, yo no recuerdo si era precisamente François, que decía... On a le droit de tenemos derecho de caricaturizar a Dios. Sí. Tenemos este derecho. Y posiblemente aquí está la cuestión de fondo. Es decir, ¿cuál era el sentido de esta caricatura? ¿Contribuía esa caricatura a crear una opinión pública libre y plural? ¿O por el contrario se trataba sin más de una ofensa? Hay quien lo ha interpretado sin más como una ofensa. En cualquier caso, Ricardo, aunque se trate de una ofensa, yo ahí estoy con que existe el derecho. Con Gaucher, cuando ha escrito en Le Figaro que la desproporción de respuesta es lo que no tiene admisión en nuestra sociedad. Es la desproporción te refieres por parte de los musulmanes. Por parte, no. Bueno, hablemos siempre de un sector de los musulmanes, por favor, no de todos. No, pero sí especificado, de los musulmanes que han reaccionado. De los musulmanes extremistas. Sí, a esto me refiero. Precisamente la gran tragedia que yo creo que ahora mismo está trayendo este tema es que el Islam moderado está viendo horas muy chungas, y perdón por la expresión, pero horas muy temerosas de expresarse en sus propias sociedades. Porque evidentemente hay una ola integrista tremenda que los propios musulmanes, lo ha comentado Masha, el director de un periódico, que dice es que hay hechos mucho más graves que el que insulten al profeta o que alguien piense que se pueda insultar al profeta, hay hechos más graves. Entonces, ese es el problema. Entonces tú dices, no, la libertad de expresión es si contribuye a crear, evidentemente en la Alemania de los años 20, 30, 40, había un plan preconcebido, aunque entonces no lo supieran, para atacar el orden constitucional. ¿De verdad alguien puede pensar que la publicación de unas viñetas en un periódico danés forma parte de un plan para atacar al mundo musulmán? Yo creo que no. Yo creo que ahí en realidad los humoristas ni siquiera tuvieron una intención de ofender. Que otra cosa es que hablemos de mal gusto. Por supuesto, a mí hay temas que yo puedo no ser creyente musulmán, pero puede haber temas que me parezcan simplemente de mal gusto. Todos estamos hartos de saber situaciones, en exposiciones, en obras de teatro, que nos parecen de mal gusto a nosotros. Sí. Pero podemos equiparar el mal gusto a una reacción como la que se ha desatado a un coartar la libertad de expresión. O sea, para mí los límites de la libertad de expresión, yo un poco aquí, sé que los clásicos ya lo inventaron todo. El emperador Tiberio ya decía, si hay una ofensa a los dioses ya se ocuparán ellos de exigir venganza. Y si no, que no son tan dioses. Fíjate, entonces, para mí, perdón Ricardo, sí, los límites de la libertad de expresión no tienen que estar en el buen gusto o mal gusto, porque evidentemente a tu abuela y a la mía, Dios las tenga su gloria. No, la mía no, las mías viven. Pues las mías viven. Dios las tenga su gloria, a lo mejor ver determinados anuncios en televisión o determinados programas en televisión atentan contra su buen gusto. Porque cuando se ha visto determinados anuncios de estos en televisión, y bromas sobre muchas exactamente. Cosas. Entonces, ¿por qué todo es? Y el tema es, ¿cuál para mí tienen que ser los límites de esta libertad de expresión? Ni siquiera el mal gusto, por mucho que nos fastidie. Hombre, el franco insulto parece claro, ¿no? Primero, las leyes, es decir, tú lo has dicho, artículo 20 de la Constitución Española, artículos ahora no recuerdo muy bien, creo que son 524 y 525 del Código Penal, de ofensas a los sentimientos religiosos. O sea, primero las leyes, y entonces ya serán los
interesados Hombre, los que calumnia, objeten. ¿no? Bueno, eso por supuesto, porque claro, imputar un delito siempre es delito, pero aquí no es el caso. No es el caso. ¿Qué nos ocurre con estos delitos o con estos tipos penales? Que los últimos años, primero, a cualquier gobierno del mundo le es incómodo estos supuestos delitos, porque el fondo entra en el tema de libertad de expresión. Segundo, vemos como son particulares los que instan. En España, sin ir más lejos, hace poco se ha denunciado al payaso italiano Leo Bassi por un espectáculo, sí, porque ha habido gente que se ha considerado ofendida en sus creencias cristianas. Perfecto. Hubo una obra, Me cago en el hacedor, que también se denunció ante los tribunales, pero son delitos de particulares. Dejémoslo ahí. Entonces, yo insisto en lo que decía José, la desproporción de la respuesta. Pues fíjate, Pepe, que yo veo incluso una cuestión, y es que la salida al derecho penal, y probablemente, y coincido contigo, o sea, coincido contigo en que son comportamientos graves, etcétera. Me preocupa mucho, pero Ricardo. el recurso fácil al derecho penal es más problemático de lo que parece. O sea, quiero decir, para que realmente exista el ilícito penal, tiene que haber un ánimo de ofender que no es fácil de probar. Vale, perdón, ¿Y qué es la sátira? ¿Qué es la sátira si no a esto me ofender? refiero. La salida penal que tú mencionabas es más problemática de lo que parece. Cuando nos reímos de Zapatero es lícito, y cuando nos reímos de Vishnu o cuando nos reímos de Mahoma, o cuando coincidirás nos reímos de conmigo Cristo, en que no cierta lícito. diferencia hay. Pero a lo mejor no penal o no ilícita, sino simplemente mal gusto. La salida penal coincido contigo Bien, en que puede ser problemática. problemática. Un momentito la salida penal. Hablamos de sátira, hablamos de buen gusto, de mal gusto, de una serie de límites. No podemos negar, bueno, a lo mejor sí se puede negar, pero yo quiero preguntaros, ¿no creéis, tú hablas de una Aquí desproporción? Pepe y yo negamos todo lo que haya que negar. Por supuesto. Sois mis hasta que no mejores esté nuestro invitados, abogado entonces. Más que... ¿No creéis que esta desproporcionada reacción de la que estamos hablando hay que entenderla también en términos del momento histórico que estamos viviendo? Hay una crisis o entre Occidente y Oriente, una crisis de valores. Digamos que esta especie de posmodernismo occidental donde todo vale, todo se puede insultar, todo se puede criticar. Yo he visto esas viñetas. Hay algunas que no son en absoluto ofensivas, gracias, pero hay otras que son francamente ofensivas. Y si yo viera eso, en vez de con Mahoma, con un judío, pues tendría mis serias dudas. Y de algún modo tampoco hay que ver que creo que tenemos que empezar a intentar comprender esto, pues eso, en términos que hay una crisis. Tú hablabas antes, Pepe, de el extremismo islámico, que estamos dejando a los moderados solos. A su suerte. A mí me parece que tal vez estos dibujos no son lo que más contribuye a ayudar a la gente moderada. Que no contribuye, es Eso claro. es lo que decía es Ricardo, claro. por supuesto. Ahí lo que pasa es que yo creo que el PP ha dado con una clave que es muy interesante, que es la cuestión de la desproporción de la respuesta. Es decir, si probablemente apareciera esto mañana con un judío, habría muchísimas salidas todas dentro del ordenamiento jurídico, que irían desde las cartas al director, pasando por una campaña de opinión pública de denunciar esto, o incluso llegar a decir, oiga, mire usted, nosotros en señal de civismo esta publicación no la vamos a comprar ni vamos a anunciarnos en ella. Perdóname un inciso, Ricardo. Pero claro, no le vas a amenazar con una bomba. Un ejemplo muy claro. En los años 20, en Suiza, se lleva ante los tribunales a los nazis por difundir los protocolos de los sabios de Sion. Es decir, si existiera, entre comillas, ese supuesto complot judío y esos poderosos medios de comunicación, habían hecho otros tipos de comunicación. Pero lo que hicieron los judíos en Suiza fueron, vamos a denunciarlo ante los tribunales. Y vamos a probar que es falso, que esto es una cosa. Y lo consiguieron, entre otras cosas, porque ellos meritoria. presentaron 12 testigos y los nazis no pudieron presentar a nadie más que un cierto fulano que no se presentó. Ahí voy, ese es el tema. O sea, los judíos podían haber optado por otras vías y optado por decir, no, ante las leyes suizas vamos a demandarlo. Además, vale, una cosita. Vosotros me hablas de los protocolos de los sabios de Sion y tenemos que ir avanzando de tema. Simplemente una preguntita. ¿Vosotros no creéis que un dibujo de Mahoma con un turbante con forma de bomba no es realmente una ofensa a toda una identidad musulmana? ¿No creéis que tiene algo, sobre todo... Bueno, una supuesta imagen de Mahoma, claro. Podemos decir. Bueno, vamos a ver. Dentro de lo que es el inconsciente colectivo que se está creando en Occidente, es innegable que hay una generalización musulmán terrorismo, que es algo contra lo que se está intentando luchar. ¿No creéis que dibujar un musulmán con una bomba en forma de turbante es algo bastante directamente... es muy ofensivo? Por supuesto, si nadie está discutiendo que no sean ofensivas. Pero hablabais que los protocolos... No. Lo que Pepe ha planteado ha sido, un segundo, que además cuento una batallita que me gusta contar.
Lo que Pepe ha planteado ha sido que ante la difusión de un material tan terrible y que ha causado tanto dolor a los judíos en todo el mundo como fueron los protocolos de los sabios de Sion y siguen causando hoy, la salida que encontró la comunidad judía en Suiza fue una salida no solamente muy democrática, sino además francamente difícil. Es decir, de todas las que yo he mencionado, el boicot comercial, por ejemplo, hubiera podido ser una salida más fácil. Bueno, y sin embargo, están luchando por un boicot comercial a Dinamarca. Pero un segundo, pero me planteo que, pero esa solución puede ser democrática. Es decir, mire, yo deliberadamente, hay cosas que decido no comprar, claro, o explico a la gente lo que hacen estos señores y que la gente decida. Bien, pero en el caso concreto de los protocolos optaron por una salida francamente difícil, que era llevar a los responsables ante los tribunales y ni siquiera exigirles que ellos probaran la veracidad, demostrar nosotros que aquello era falso. Exacto. Esto judicialmente es francamente difícil. Y lo lograron. Y lo consiguieron. Entonces, creo que fue el 23 la sentencia y el 25 la sentencia de apelación. Pero tuvieron un plus. No está muy fina Mamma hoy. mía. Tuvieron un plus de esfuerzo democrático, que conste que a mí la idea del boicot tampoco me gusta. Y me puede parecer incluso de dudosa legitimidad democrática. Yo creo que es una cosa que a lo mejor habría que considerarla con más detenimiento. Pero en todo caso ellos escogieron una solución absolutamente democrática. Yo creo que el criterio de la desproporción de la respuesta es importante. Yo creo que esa es la clave de lo que estamos hablando hoy. Y luego sí hay realmente una cosa que también es verdad. A veces, en los medios de comunicación, por desgracia, la ignorancia respecto a cuál puede ser la sensibilidad religiosa del otro, por supuesto, cierto, es un problema. Y eso creo que estamos todos de acuerdo. Claro. O sea, muchas veces se publican cosas que son innecesarias. Pero, por suerte, por desgracia, los dos aspectos a la vez, hay que dejar que se publiquen. Tenemos que ir terminando. Yo todavía me queda una cosita muy breve que va al hilo de algo que decías antes, Pepe. Para mí hay aquí una gran falta de sentido del humor en términos generales por todos los lados. ¿Cómo? Y desde ¿Aquí, luego, si estamos Pepe y yo? Aquí con vosotros. ¿Cómo va a ser aquí? Pepe, cuenta un chiste. ¿Sabes aquel que dio? Qué bueno era Eugenio. Por Dios, no me dejen así. No, perdón. No me van a dejar moderar más esto. Va a venir ¿cuánto Alex y me va a pegar. Simplemente un último. Hablabas Cuenta otro chiste porque me mataste de la radicalización de cierto sector del Islam. Sí. Países como Egipto están muy preocupados por esto, claro, porque lo están viviendo en carne propia. Hamas, rápidamente, ¿qué valoración esta victoria de Hamas? ¿Habrá diálogo? ¿No quedará más remedio? Hombre, como hay que ser muy rápido, yo voy a plantear tres cosas. La primera de ellas, ese diálogo y esa relación, no solamente que pudiera ser con el Estado de Israel, sino con el conjunto de la comunidad democrática, pasa, primero, por un reconocimiento, segundo, por una moderación, en el sentido de un abandono de las armas real, no solamente en el discurso, sino en la efectividad de las cosas, bien, y una moderación del discurso. Es decir, tiene que reconocer no solamente Israel en cuanto Estado, sino que Israel tiene derecho a existir, no como un hecho consumado, bueno, están ahí, sino que tiene derecho a existir, bien. Pero yo además plantearía otra cuestión, que es la responsabilidad de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, históricamente, ha tenido en este caso un papel, y un papel que la historia va a recordar. Es decir, jamás no se presenta a las elecciones casualmente porque aparece por allí, porque el devenir de los acontecimientos y los dioses lo marcaron. No, se presenta porque jamás ha tenido valedores. Y ha tenido personajes concretos que han planteado que era bueno que jamás se presentara a las elecciones. Y yo creo que en ese aspecto probablemente haya la Unión Europea pecado una vez más, de ilusa. Porque yo me temo que es improbable, nunca diremos imposible porque bueno, nunca se sabe, pero es realmente improbable, primero, que jamás reconozca el derecho de Israel a existir, y segundo, que abandone las armas, no que lo diga lo puede decir cientos de veces, grupos terroristas lo han dicho a lo largo de la historia montones de veces, sino que realmente las abandone. Esto me parece difícil. Pepe. Telegráficamente, primero, diálogo, ya lo hay, gracias a Dios ya lo hay, ya está habiendo diálogo entre Israel y Hamás, afortunadamente, y segundo, Unión Europea, valedores. Algún día, para otra tertulia, dejaremos el papel que jugó Israel en permitir, tolerar, potenciar a Hamás. Bien, pues lo veremos en otra ocasión. No podemos verlo, mira que bien, lo hemos dejado así, en plena crisis. Lo siento, os tengo que cortar. Es un verdadero... Esto es una tertulia interrupta, Pepe. Yo ya no me acuerdo, Ricardo. Por Dios, voy a pedir que corten sin despedirme ni nada. Esto es censura, siempre es un placer teneros, enorme, sin censura ni nada, porque realmente sentido del humor aquí sí que lo hay. Señores y señoras, muchísimas gracias por su atención y hasta esta semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom.